Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, como les había anunciado esta mañana en un post de mi página, en mi canal de YouTube, hoy vamos a tener un programa especial que son los antihéroes de la Biblia. En un programa pasado habíamos hablado de héroes de la Biblia, pero hoy vamos a hacer lo opuesto, vamos a hablar de tres antihéroes bíblicos y hoy vamos a tratar los siguientes personajes. El profeta Balaam, que lo va a presentar nuestro hermano pastor, Percy Riley. Luego viene el rey Saúl, expuesto por Guido, y yo expondré a Judas Iscariote. Pero antes que nada, vamos a pasar entonces con nuestros invitados. Adelante, pastor, bienvenido. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermano Rodrigo y hermano Guido Rojas. Es un gusto volverlos a ver. Un saludo cordial a ustedes, y a todos los oyentes, a todos los que nos van a estar escuchando. Y confiamos plenamente que este estudio sobre estos tres antihéroes sea de bendición y edificación al pueblo, tanto al pueblo católico como al pueblo evangélico, que esa es la razón por la cual nos reunimos, de ser edificación. Amén. ¿Sí? A ambos pueblos, de los cuales esperemos en Dios haga uno solo. Amén. Amén. Dios lo permita, pastor. Gracias por acompañarnos nuevamente. Esta es su casa. Y pasamos con nuestro teólogo de cabecera, con el doctor Guido Rojas. Bienvenido, Guido. ¿Cómo estás? Bendiciones, Rodrigo, bendiciones para el pastor Percy Rillet. Como siempre, este compartir de hermanos, de amigos que nos hemos reunido en ocasiones pasadas, ya con esta nueva enfoque también bíblico de crecimiento espiritual, como decía el pastor Percy Rillet, tres exposiciones, dos personas del Antiguo Testamento y un personal del Nuevo Testamento, todos con un llamamiento especial, también con algo muy importante en la Biblia de cada aspecto, que es lo que cada uno va a desarrollar. Esperemos que, como siempre, el Espíritu Santo nos ilumine y sea edificación para todos los hermanos cristianos, evangélicos y católicos, porque aquí estamos demostrando cómo nos podemos nosotros unir con lo que es la palabra de Dios, que es el libro revelado por el Altísimo. Adelante, Rodrigo. Amén, Guido. Muchísimas gracias. Y quiero saludar, antes de comenzar, a Iván Mungía, que nos manda muchos saludos, lo mismo que Análisis Bíblico, Lingüística Bíblica. A Juancha 23 dice, bueno, este es como una versión burlesca de Juan 23. Ahí vino a torpedear, pero bueno, o sea, ojalá aprenda algo de Biblia el día de hoy. Listo. Raúl Gutiérrez también, lo saludamos, un abrazo fraterno. Y bueno, sí, hay que recordarle a Juancha que si él dice creer en Cristo, debe comportarse como si de verdad conociera de Cristo. Entonces, bueno, todos están bienvenidos e invitados y vamos a dar comienzo entonces a exposiciones de 20 minutos sobre cada personaje para tener un programa de 1 hora. Entonces vamos a empezar con el pastor Percy. ¿Está listo, pastor? Rodrigo, ¿tú tienes el Amén, hermano, cronómetro? estamos Sí, listos. aquí está. Listo, Con toda pastor. ¿Cuándo? confianza, mi hermano. Me dice cuándo. Adelante. Gloria a Dios. Pues a mí, hermanos, me tocó el profeta Balaam. Y vamos a hablar brevemente en estos 20 minutos de lo que es el profeta Balaam. Este, Como todos saben, el profeta Balaam, que es llamado profeta Balaam, realmente no era un profeta, era un brujo, era un adivino de la región de Mesopotamia. Y este rey, este profeta, lo vamos a llamar profeta porque todos lo llaman profeta, pero para evitarnos las discusiones, lo vamos a llamar profeta para que todos estemos contentos. Usted sabe, aquí se complace al cliente, lo que el cliente pida.
Pero en esta hora vamos a hablar sobre el error de Balaam. Voy a estar leyendo mis notas, como siempre lo hago, este, y vamos a estar compartiendo de mis notas el error de Balaam, así se llama este estudio. Vamos a ver lo que hizo Balaam. Balaam empleó su propia razón y lógica y llegó a la conclusión que Dios tenía que condenar a Israel. ¿Por qué Balaam llegó a esa conclusión que Dios tenía que condenar a Israel? Bueno, porque dentro del pueblo de Israel había maldad en el campamento. Israel, como todos saben, no era un pueblo perfecto, no era un pueblo sumiso ni obediente, sino era un pueblo de dura cerviz. Un viaje que iba a durar 6 meses por la cerviz, por la dureza del pueblo de Israel. Ahora este pueblo tuvo que deambular, tuvo que andar caminando por 40 años en el desierto, todo por la rebeldía. Pero la diferencia, mi estimado hermano y mi estimado amigo que me escuchas, es que cuando te metes al desierto, fíjase bien lo que voy a decir en este momento, hay una gran diferencia cuando Dios te mete al desierto para llevarte a un lugar de bendición. Y la otra diferencia, hermano mío, es cuando tú te metes al desierto por estar en desobediencia con Dios. En ambos casos, Dios te va a guiar. En el primer caso, Dios te va a guiar por su amor, pero en el segundo caso, Dios te va a guiar por su misericordia. Y el pueblo de Israel y también Balaam sabían que estaban en pecado. El pueblo de Israel había fracasado miserablemente. Acabamos de ver el incidente de la serpiente de bronce, cómo los israelitas confesaron que habían pecado. Por lo tanto, Balaam, hermano amado, llegó a la siguiente conclusión natural. Dios va a juzgar a Israel severamente por sus pecados. O sea, Balaam sabía que Israel estaba en pecado y Balaam razonó lógicamente, si Israel está en pecado, Dios tiene que juzgarlo severamente. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos, hermanos amados, nos fijamos en los pecados de los demás, igual que Balaam? Nos fijamos en esa hermana que es bien chismosa en la parroquia o en la congregación y decimos, ¿cuándo Dios le va a mandar un juicio a esa persona chismosa? ¿Por qué Dios no le manda un rayo a esa persona que habló mal de mí y lo parte a la mitad? Pero lo que Balaam no sabía es que a pesar que el pueblo estaba en pecado y tenía dureza de cerviz, tenía su corazón estaba, ¿cómo podríamos decir? Duro para servir a Dios. Dios miraba con misericordia a su pueblo. O sea, la actitud de Balaam era maldecir al pueblo. Ese era el deseo que Balaam tenía para Israel. ¿Por qué? Porque a Balaam, hermano amado, le habían pagado para maldecir a Israel. Ese era su trabajo. O sea, a él le convenía maldecirlo porque le estaban pagando. Voy a dejar mis notitas a un lado porque se me está pagando mucho, mejor así libremente. Y entonces, por esa razón, hermano mío, hermano que me escuchas, Balaam quería maldecir a Israel porque le habían pagado. Quien le había pagado era Balac. Ahí está en la Biblia, usted lo puede leer. Pero lo que no sabía Balaam era que Dios amaba a Israel. Que Dios, hermano amado, tenía misericordia del pueblo de Israel.
Sí es cierto, Israel era un pueblo rebelde. Sí es cierto, Israel era un pueblo pecador porque había desobedecido a Dios y tenía cabeza dura. Pero lo que podemos ver aquí, hermanos amados, es que aunque Balaam quería maldecirlo, Dios no iba a permitir de ninguna manera que un falso profeta maldijera a su pueblo. ¿Por qué, hermano amado? Porque Dios sabía perfectamente que aunque ese pueblo era rebelde y era de dura cerviz y era de dura cabeza, cabeza dura, era un pueblo que amaba a Dios. Y esa es la misma cosa porque Dios no le manda un rayo a ese hermanito que a ti te cae mal en la congregación o en la parroquia, ese hermanito que la verdad, hermano amado, no lo puedes ver en pintura. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Y otra cosa, hay gente que le pide a Dios o que desearía que le cayera un rayo a esa persona, pero lo que no se pone a pensar, déjenme salir un poco afuera. Bueno, si voy a salir va a ser afuera, ¿no? Ni modo que entre para afuera. Pero para caminar un poco, para inspirarme más. Ya me faltan pocos minutos, pero bueno, el problema es que mucha gente, al igual que Balaam, perdón, querían maldecir al pueblo de Israel. Sí, y hay muchos creyentes que quieren maldecir a otros, que quieren que Dios los juzgue, pero ellos no se ponen en el lugar de esa persona. ¿Han oído hablar del dicho que dice, o de la frase que dice, quiero poner a ese hermano en su lugar? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría poner a todas aquellas personas que nos caen mal en su lugar, el lugar donde nos corresponde? Pero mi pregunta en esta tarde es, ¿cuándo te vas tú a poner en el lugar de esa persona que te cae mal en la iglesia? Porque déjame decirte un secreto, tampoco tú eres una perita en dulce. Entonces, Balaam quería maldecir a Israel, pero algo bueno de Dios es que Dios jamás va a permitir, hermano amado, que llegue maldición a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está protegiéndote, porque Dios está contigo, porque Dios es el que te guarda, ¿sí? Y otra cosa que podemos ver es que aunque tú eres un pecador y somos pecadores todos, e Israel era un pueblo pecador porque estaba en pecado, estaba en desobediencia con Dios, Dios no le mandó lo que se merecía. ¿Por qué? Porque aunque Dios sabía que habían pecado, Dios sabía que ese pueblo tenía esperanza, que ese pueblo no iba a quedar como estaba en ese momento. O sea, Dios tiene mucha confianza en ti y Dios tiene tanta fe en ti, podríamos decirlo de esa manera, que Él no va a permitir que nada ni nadie te haga daño a ti. Por eso dice la palabra de Dios, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y fíjate en algo importante que te voy a decir en esta tarde. Dios permanece fiel no tanto porque tú seas la gran cosa. No, Dios permanece fiel porque Él no depende de tu fidelidad. Por eso Israel, hermano amado, aunque estaba en pecado y así se había rebelado en contra de Dios, Dios tenía misericordia de él. ¿Por qué? Porque Dios no depende de la fidelidad de nosotros. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me comprendes? O sea, Dios depende de sí mismo. Por eso dice la palabra, y lo repito, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no depende de nuestra fidelidad, Él depende de su propia fidelidad. Por eso también la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él permanece en su palabra, Él permanece fiel a sí mismo, Él jamás se va a poder fallar a sí mismo, porque el día que Él se falle,
Asimismo, hermano amado, puedes tener la plena seguridad que Él deja de ser Dios. Pero como Él es Dios todopoderoso, Él no iba a permitir que un cualquiera, que un falso profeta fuera a maldecir a su pueblo. ¿Sí? Balaam, hermano amado, era un falso profeta, era un brujo que estaba siendo pagado para maldecir al pueblo de Israel. La Biblia nos cuenta, hermanos amados, que el rey Balac llevó a 4 montes para que el profeta tuviera 4 diferentes posiciones, 4 diferentes aspectos, 4 diferentes lugares estratégicos de donde viera al pueblo de Israel. Ahí está en la Biblia, léalo. Y dice en la Biblia que en todos esos 4 aspectos, a esos 4 montes, ¿cómo se llama? Balaam intentó maldecir al pueblo de Israel. Y cuando él quería abrir su boca, hermanos amados, para maldecir a Israel, dice la Biblia que lo que salía de sus labios no era maldición, sino era bendición. Por eso yo no creo en esos pastores que le dicen a su pueblo, a su congregación, que si no diezman, están bajo la maldición de Dios. Primero, la palabra de Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestes. Hermanos amados, nosotros somos bendición de Dios aquí en la tierra y ninguna maldición va a llegar a tu vida, hermanos amados, porque eres propiedad exclusiva de Dios. Ahora, veamos esto también, hermanos amados, que Dios es el que nos protege. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Entonces, ¿quién es tu protector? ¿Quién es tu defensor? ¿Quién es el que te guarda a ti? Responde esa pregunta. Si es Dios, no debes de temer nada alguno. ¿Y qué quiere decir con eso, pastor? Quiere decir que entonces puedo yo vivir mi vida de pecado, una vida de pecado, porque de todas maneras, aunque yo vaya y haga todo lo que yo quiera hacer y me vaya a emborrachar y vaya a hacer todas las cosas que yo deseo, quiere decir que aunque yo me porte mal, Dios me va a bendecir. No, lo que yo estoy diciendo, mi estimado hermano amado, es que si Dios realmente está contigo y tú estás realmente con Dios, tú y yo debemos de buscar, hermano amado, estar bien con Dios. Porque aunque Dios está contigo y Dios está conmigo y Él nos bendice, quiero decirte que Dios puede perdonar tus pecados, pero las consecuencias de ese pecado tú las vas a vivir. Yo las voy a vivir. ¿Sí? Entonces, podemos ver que al final de la vida de Balaam, Balaam, hermano amado, pagó la consecuencia de su pecado. E Israel pagó la consecuencia de su pecado. ¿A dónde voy con esto? Que el que pone la disciplina al pueblo de Dios no es un falso profeta. Que el que pone la disciplina y el castigo al pueblo de Dios, hermano amado, es Dios mismo. Dios pone disciplina y Dios pone la corrección a sus hijos. Por esto, hermanos amados, podemos ver que Balaam era un falso profeta que se vendía, algo así como algunos profetas que vemos hoy en la actualidad. Por ejemplo, muchos profetas al principio del año profetizaron que iba a ser un año de bendición, un año de puertas abiertas, un año 2020 de visión, que la visión iba a ser perfecta. ¿Me pueden decir ustedes, amigos míos, dónde están esos falsos profetas ahora? ¿Dónde están esos falsos apóstoles que decretaron un año de bendición? Ni sus luces, como dicen en el mundo. ¿Por qué, hermanos amados? Porque cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Y lamentablemente, muchos confían en falsos profetas, en falsos visionarios, como este Balaam. Balaam, hermano amado, pagó con su vida, hermanos amados, la falsa profecía y el haber intentado, hermanos amados,
maldecir al pueblo de Israel. Otro aspecto que podemos ver en Balaam es que era un profeta soberbio. Tan soberbio, hermanos amados, que Dios permitió que un asna, su propia asna, le hablara. Veamos lo sorprendente de esto, que su propia asna le habló. Pero otro aspecto que podemos ver es que el asna, la burra, pongámoslo de esa manera, para que se entienda un poquito mejor, tuvo más reverencia y más respeto al ángel que se le apareció que el propio Balaam. ¿Sí? Eso nos enseña algo tremendo. Nos enseña, hermanos amados, que este falso profeta era soberbio. Y cuántas veces, hermanos amados, dentro del pueblo de Dios vemos soberbia en aquellos que se dicen ser ministros de Dios. Es lamentable, hermanos amados, que muchas veces los que se dicen ser siervos de Dios tengan soberbia, tengan orgullo, solamente porque ya son pastores, porque son evangelistas, porque son apóstoles, porque son apologistas, porque son teólogos, ya se sienten la última Coca-Cola del desierto. Bueno, mamacita, papacito, déjame decirte, no eres la última Coca-Cola del desierto. Déjame destruir esa falsa ilusión que tienes y déjame decirte que el que vale en tu vida es Dios. Y ese era el problema de este Balaam, que era una persona orgullosa, una persona que pensaba que él tenía todas las de ganar y no estaba sometido a Dios. Una de las señales más importantes en todo cristiano, en todo siervo de Dios, en toda persona que dice ser un siervo de Dios, es el sometimiento a la voluntad de Dios. Y Balaam no estaba sometido a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dijo que no se atreviera a maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Balaam? Fue y quiso maldecir al pueblo de Israel. Digo quiso porque cada vez que él quería proferir maldición, Dios le cambiaba su maldición en bendición. Por eso, hermanos míos, podemos ver claramente que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios fiel y que Él nos defenderá, hermano amado, de toda mentira que sea alzada en nuestra contra. ¿Cuánto me queda, hermano? Pastor, le queda 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Con ese 1 minuto y medio vamos a cerrar, hermanos amados, diciendo estas palabras. Que si alguien te llamó, que si alguien tú estás sirviendo a Dios, y como siempre, hermano amado, cuando uno está sirviendo a Dios, siempre hay cristianos bomberos. ¿Qué es un cristiano bombero? El cristiano bombero, hermano mío, es aquel cristiano que cuando tú vas todo gozoso, lleno de alegría, lleno de entusiasmo, y tú le dices, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a un retiro espiritual, vamos a una convención de estudio bíblico, vamos al estudio bíblico, vamos a la misa, vamos al servicio, te dice, ay, como que no tengo ganas de ir. El cristiano bombero es aquel que le apaga el fuego a todo mundo. Y Balaam, hermano amado, era ese tipo de cristiano. Balaam era ese tipo de persona que él quería lucirse a sí mismo y quería pagarle la bendición al pueblo de Israel. Pero lo bueno, hermano amado, que él no le apagó la bendición al pueblo de Israel, sino quien le apagó la vida a Balaam fue Dios mismo. Entonces, hermanos, me despido de ustedes. Que Dios les guarde y espero en Dios que mis palabras hayan sido de edificación para cada uno de ustedes. Que Dios les guarde y gracias, hermanos, por escucharme. Paz de Dios. Vale, muchísimas gracias, Pastor Percy. Le bendiga. Y bueno, vamos a pasar entonces ahora con nuestro hermano teólogo Guido Rojas. Saludos a todos los que se han conectado. Y bueno, adelante. Guido tiene el tema de el rey Saúl. Adelante, hermano Guido. Gracias.
Por favor, me haces una señal o prendes la cámara cuando falte unos 3 minutos más o menos para yo saber. Perfecto. Bien, escuchando al pastor Percy Riley, muy interesante porque el pastor nos lleva también a un personaje del Antiguo Testamento, y yo hacía, mirando su reflexión tan interesante, veíamos que en estos tres personajes hay muchas coincidencias, pienso yo. Primero son tres hombres, uno, un llamado profeta, el que me toca a mí es un rey, y el que va a ser nuestro amigo apologista Rodrigo es un apóstol. Tres llamamientos, tres épocas diferentes en relación tanto al pueblo de Israel como al cristianismo. Tres intervenciones, hay intervenciones divinas, lo que nos decía el pastor ahorita con la misma, la burra o el asna que le habla, y la visión angelical con el rey Saúl también lo vamos a ver, y también lo que nos va a contar después nuestro amigo Rodrigo con el apóstol Judas, porque era un apóstol. De Saúl es importante, hay muchos pasajes, se encontramos en un libro histórico del Antiguo Testamento, que es el primer libro de Samuel. Lo que quiero yo es hacer unas estratificaciones, unos versículos muy importantes referente a este primer monarca de la nación de Israel. Acordémonos el ambiente en que se encontraba el pueblo de Israel. Habían diferentes jueces, diferentes núcleos, pero ellos piden un rey, quieren una unificación, y entonces de este primero, los tres grandes monarcas que tiene la nación de Israel, pues Saúl tiene el primer lugar. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1-2, nos da una característica de su padre y también referente a él. Dice así la palabra de Dios: había un hombre de Benjamín, o sea, la tribu de Benjamín, que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y era este hombre, Benjamín, de la tribu de Benjamín, tenía dos características: era un hombre poderoso o valiente e influyente. Ahora, este hombre de la tribu de Benjamín tenía un hijo, que es el personaje el cual me corresponde a mí hacer esa exaltación, que se llamaba Saúl. Nos da algunas características de Saúl. Dos, dice la palabra de Dios, dice, era joven y era muy bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel, o sea que era un hombre físicamente muy hermoso. Dice, de los hombres de arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, o sea que su belleza inclusive también se podía comparar con los ángeles. Ahora, su juventud, su belleza, el ser hijo también de un hombre poderoso, un hombre fuerte, un hombre influyente, puede haber sido en los designios de Dios para que el mismo profeta Samuel, un personaje también importantísimo del Antiguo Testamento, lo consagrara, o sea, lo ungiera, porque aquí viene algo muy importante, el ungimiento. El término ungido, o sea, el Masías en el Antiguo Testamento, era la característica propia de alguien que iba a tener un liderazgo, de alguien que iba a tener una misión especial, siempre en relación, como nos decía también el pastor y amigo Percy Riley, al pueblo de Israel. A pesar de sus debilidades, iba a tener una unción, iba a tener un carisma especial, iba a tener una protección divina, siempre y cuando, como todo pasa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, anduviera en los caminos rectos, anduviera en los caminos del Señor. Esto que nos sirve de moraleja, lo que le pasó también a Saúl muy trágicamente, es lo que le puede pasar a cualquier persona que tiene un llamamiento, que tiene un carisma, que tiene un puesto de liderazgo. Por lo general uno ve que los grandes dignatarios son personas que, como decía Lord Acton, un gran pensador inglés, decía, todo gobierno absoluto, todo gobernante tiende a la corrupción y tiende a veces al fracaso. Y es lo que podemos ver en lo que es la historia de la humanidad y también la misma historia de la salvación. Otra característica que nos dice de Samuel, ya en relación directa, no tanto también al profeta, a Saúl, en relación ya al profeta Samuel lo veíamos que lo unge como rey, sino también a este joven que también entra en la vida de este monarca, que fue este pastorcito de Belén, un chico, un chicuelo también, un joven enclenque de él, pero también que iba a tener un puesto importantísimo, tal vez el monarca más recordado y más querido de la nación de Israel, que fue David. Cuando David vence a Goliat, todos sabemos ese episodio tan interesante, que cuando él mismo, este filisteo, desafía y blasfemia contra Dios, su altura, su poder contra este joven ágil que se movía como un chapul, y lo vence con su honda y le corta su cabeza. Ese hecho característico porque era el gran héroe de los filisteos, de esa nación pagana, politeístas, acordémonos también, grandes enemigos de la nación de Israel en todo ese proceso, lo que fue también la conquista del Canaán. Ya después de ese acontecimiento, cuando el pueblo de judíos se da cuenta de lo que había acontecido y viene ya el cortejo triunfal
otra vez entrando a la capital, nos dice también el 1 de Samuel capítulo 1, en Samuel en 18, en los versos del 6 al 12, y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con poderosas con panderas, con cánticos de júbilo, con instrumentos musicales, o sea, un cortejo. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles, pero David ha matado a 10,000. Eso es un hebraísmo, o sea, una propio esta expresión, matar a miles pero el otro a 10,000, o sea, exageradamente, pero que va mucho de la literatura hebrea y que da a entender cómo el uno tiene una posición más alta. Ahora, el mismo rey Saúl, al ver reconocido ese triunfo de este joven también, como un súbdito suyo, en vez de sentir esa alegría, en vez de sentir también como esta misma mujer, ese mismo reconocimiento, porque sabemos que era Dios el que lo estaba protegiendo. No, aquí viene una cualidad negativa que vamos a ver en el rey David, porque sigue diciendo en el verso 8, y entonces Saúl se enfureció. Pues este dicho le desagró y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? O sea, ya empieza él mismo en su imaginación a sentir envidia, a sentir celos de David, a creer que él le va a mover el piso, le va a quitar ya el dominio, el poder, ¿ya? Cuando usted está en una posición alta, no quiere que nadie, pues, le vaya a quitar ese puesto. Y aquí vemos entonces ya los sentimientos negativos de este monarca. De aquel día en adelante, Saúl miró a David, ¿con qué? Con recelo, dice en el versículo 9. Pasa algo interesante también, algo que es bien jocoso también a veces de mirar, que ya en el palacio dice: y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y este deliraba en medio de la casa, o sea, sentía delirios, de fiebres altas, mientras David tocaba el arpa para calmarlo con sus manos, como de costumbre. Saúl tenía la lanza en su mano, lanza en señal de poder, la lanza real en señal de ser el dignatario. ¿Y qué iba a hacer en ese momento? Estaba delirando, poseído por este espíritu maligno, en medio ya del recelo que sentía por este joven pastor, y también por ese mismo fiebre. También decía: y arrojó Saúl que la lanza, pues se dijo: clavaré a David, mire, intento de asesinato, al que había salvado a la nación de Israel del gran gigante Goliat. Clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Por tanto, eso, mientras David tocaba el arpa para calmar ese espíritu que estaba en este monarca, este tipo, él por su propia iniciativa, con su lanza, 2 veces intenta atravesar a este joven héroe en la pared. Mas Saúl temía a David, también dice la palabra de Dios en el versículo 12, porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. O sea, aquí viene la protección divina, el Espíritu de Dios, el mismo Rúa, la acción del Espíritu Santo también, ya se había apartado de Saúl por su mismo recelo, porque ya había empezado a fallar. Y ya vemos bien cómo el mismo Dios también quiere tener una protección especial y quiere también saber de que David va a reemplazar al otro. Para mirar un poco sobre lo que es este espíritu que tenía primero, espíritu de unción por Samuel, y después ese espíritu malo, está en el mismo libro de Samuel, ya en el capítulo 16, o sea, 2 capítulos anteriores, versículo 14 dice: y el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba, por sus mismos recelos, por su misma envidia, por no caminar rectamente, por no dejarse guiar por este profeta como era Samuel. Otro hecho característico que podemos también mencionar es cuando ya ese recelo también, ya intentos de asesinato también, ya no solamente él, sino un gran ejército que reúne 300 hombres ya para buscar el mismo rey David tiene que huir de la corte con sus hombres más fieles, porque ya este monarca cada vez se comportaba de una manera más cruel, más grotesca, más envidiosa. Ya quería deshacerse como fuera de David, pero hay un hecho muy bonito, otro encuentro entre estos 2 personajes que aparece en 1 Samuel capítulo 24, verso del 1 al 11, y nos demuestra también la nobleza, y nos demuestra también ese espíritu también que estaba en David.
dice también, David perdona la vida de Saúl. Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Entonces Saúl tomó a todos los israelitas de Israel, 3,000 hombres escogidos, y fue en busca de David, de sus hombres, por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de oveja en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades fisiológicas. Mire bien la forma descriptiva como nos narra este acontecimiento. Y David y sus hombres, interesantemente, en esa misma cueva, estaban sentados en los rincones de la cueva. Y entró este rey solo. Y los hombres de David le dijeron, mira, ese es el día que te habló el Señor. He aquí, el mismo Dios, Yahvé, Sebaot, voy a entregar a tu enemigo en tus manos y harás con él como bien te parezca. O sea, Dios había puesto ya ese oráculo en David, que ya la vida de Saúl, ya ese espíritu de unción se había apartado de él y ya dependía de David si quería que este monarca ya siguiera viviendo o también lo tenía en sus manos también para aniquilarlo completamente. Ahí era la ocasión precisa. Pero veamos también cómo actúa David, que es importantísimo, esta enseñanza nos sirve para todos nosotros. Entonces David se levantó, cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl, o sea, de su capa, y aconteció como después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Mire bien, el respeto, la veneración, el amor, la forma como este joven David veía a Saúl, a pesar de su indignidad, pero también sabiendo de que era el ungido por parte de Dios. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. Mire bien cómo se refiere a Saúl, contra mi rey, el ungido del Señor, o sea, el Mesías del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino. Y después de esto David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mire bien cómo David va a encontrarse con Saúl, la forma respetuosa, dice, mi señor, mire bien cómo se refiere, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro en señal de respeto, de reverencia, de amor, de inclinación ante un ser superior, a pesar de que era indigno, y rostro en tierra se postró completamente, rostro en tierra. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escucha las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? Eso no estaba en el corazón de David. He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor, o sea, Dios que está por encima de todo y que mira todo, te ha puesto en mis manos en la cueva este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dijo, no extenderé mis manos contra mi rey, nuevamente reconoce como monarca. ¿Por qué? Porque es el ungido del Señor, porque seguía siendo el rey que había escogido Dios por medio de Samuel. Y mira, padre, y mira también cómo se refiere, no solamente como mi Señor, como mi rey, sino también lo que podemos encontrar de veneración, de saber de que hay seres superiores a nosotros, en dignidad, en respeto, en autoridad y también en un sentido de fraternidad, en un sentido también muy filial. Mire bien lo que dice en el versículo 11 y mira cómo se refiere otra vez David a Saúl y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. O sea, ante el acecho de Saúl, ante el recelo de Saúl, ante la envidia de Saúl, ante los múltiples intentos de matar a David, ¿cómo responde David? Como mi rey, inclina, en señal de reverencia, de respeto, y algo muy importante, no solamente lo llama mi rey, mi ungido, sino también como mi padre en un sentido espiritual, porque también lo había acogido en su palacio, le había dado una de sus hijas para que se casara con él, tuvo una relación muy estrecha, una relación muy filial con uno de sus hijos que era Absalón, que eso también sería un pasaje hermosísimo para tratar, pero en este caso estamos especificando de Saúl. Después de esto, ya vemos también cómo Saúl cada vez su corazón
está más envenenado, más encerrado, cada vez se aparta más de los caminos del Señor, y aún después de la muerte del profeta Samuel, por así decirlo, que era, por así decirlo, el único soporte moral que tenía él en esa vida, cada vez de depravación, viene a cometer otro pecado que va en contra de la ley de Dios, como estamos también hablando, el mismo, nuestro amigo Percy, que es adorar a Dios sobre todas las cosas, algo que él mismo había condenado en la nación de Israel, el consultar a divinos, brujos, magos, espiritistas. Entonces él va a consultar una bruja, ¿ve? Una espiritista, una medium, la adivina de Endor. ¿Por qué? Porque quería otra vez, por así decirlo, aplacar un poco su conciencia, ya que Samuel ya no existía físicamente, para mirar a ver también qué venía de parte de Dios, a pesar de ver de que todo ya se había rechazado. Y eso lo encontramos en la primera de Samuel, capítulo 28, lo vamos a ver solamente los versos del 11 al 20, dice: entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacerte subir? Él respondió, tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz. La mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿pero qué ves? Y la mujer respondió a Saúl. Respondió a Saúl, veo a un ser divino. Aquí el término es Elohim, que se compara también en el Antiguo Testamento como Dios también, como los ángeles, en este sentido como un espíritu, subiendo de la tierra. Y le dijo, ¿qué forma tiene? Ella le dijo, un anciano, y sube, y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel e inclinó otra vez su rostro, otra vez Samuel, el rey, ante este profeta, su rostro en tierra, se postró ante él, nuevamente en señal de reverencia, en señal de respeto, ante el espíritu también de Samuel, aunque fue evocado de una manera que no era propia por la ley de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir de la región de los muertos, del Sheol, el seno de Abraham? Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios me ha apartado de mí y ya no me responde ni por qué. Ya Dios se había apartado, no le respondía ni por los profetas, ni por los sueños, que eran las formas como Dios daba sus oráculos, en este caso a este dignatario. Pues por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas? Ya que es listo, ya que el Señor se ha apartado de ti y te ha hecho tu enemigo, el Señor ha hecho conforme lo que dijo. Digo por medio de mí, y el Señor ha arrancado del reino de tu mano y se lo hará a quien, a tu prójimo David, el mismo que lo reconoció como rey, el mismo que lo reconoció como el ungido, el mismo que lo reconoció como padre, porque tú no obedeces al Señor. Aquí está, porque tú no obedeces al Señor, ni llevarás a cabo su gran ira contra Amalek. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, viene otra profecía ya del espíritu de Samuel. Además, el Señor entregará a Israel contigo en sus manos de los filisteos. Por tanto, mañana, pues esto es una profecía ya de muerte, tú y tus hijos estarán conmigo, no en la misma región, sino en el estado de muerte. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Cómo estaba Saúl ante esto? Ante este anuncio, dice en el versículo 20, al instante Saúl cayó por tierra, cuán largo era, y tuvo un gran temor por las palabras de Samuel. Además estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Estaba abatido, estaba completamente destrozado física, moralmente. ¿Pero por qué? Por sus pecados, por su desobediencia. Y vemos aquí también lo crudo como es la palabra de Dios ante estas cosas. De acuerdo al llamamiento de cada persona, así mismo también es la responsabilidad, así mismo también son los juicios de Dios, así mismo también son la forma como Dios, las acciones que nosotros hagamos libremente también tienen unas consecuencias, en este caso, consecuencias nefastas en este monarca. Ya en el capítulo 31 de 1 Samuel nos dice cómo fue la muerte, que también, y muy trágica, ya él lo sabía de antemano el día anterior, cómo iba a pasar ese acontecimiento, pero mire bien el desenlace final. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Binabá y a Malquesúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero,
saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos, como se referían a los filisteos, y me traspasen y hagan burla de mí, lo mismo que había, de pronto le vino a la mente lo que habían hecho anteriormente con Sansón, pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, por lo cual, ¿qué hizo Saúl? Tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos los hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, que los estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió que el día siguiente, cuando vinieron los filisteos despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza, lo mismo que había hecho David con los filisteos, y lo despojaron de sus armas, se envolvieron y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Bet-San. Cuando oyeron los habitantes de Jabes, de Galá, que los filisteos habían hecho con Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminaron toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San y volvieron a Jazbe, los quemaron allí, o sea, los incineraron. En el versículo 13 termina lo que fue ya este relato: tomaron los huesos, los enterraron debajo del tamarisco de Jazbe y ayunaron 7 días, que es como termina este relato con este monarca que por su misma decisión acabó su vida trágicamente con un suicidio. Bien, hasta aquí entonces mi intervención del rey Saúl, de estos textos del libro de Samuel, y seguimos entonces con el relato de Rodrigo Calvo. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias, Guido. Antes de comenzar, saludos a todos los que se han conectado, a Segundo Vanegas, a Nab Metz, a Análisis Bíblico, que ya lo había saludado, a Demón, a Ansiado, Dios te bendiga, bienvenida, Artemio Rojas, Yomi Red, María Soledad Valle de la Mora, Josué Adorno, José Adorno, perdón, Israel Sarazúa, Santiago Aldana, Iván Mujía, el doctor Gamaliel Mena, Dios te bendiga. Vamos mirando rápidamente. El carnalito de 2000, Quejarito Mene, hermano. Bueno, Iván Mujía, Santiago Aldana, Cristian Álvarez Jerez. Rigo Sebastián. Cristian Álvarez, bueno, ya te había nombrado, Cristian. Pedro Maya, Raúl Gutiérrez, y bueno, todos los que están en este momento: Valdo Ruiz, Dios te bendiga, Villa Droid, saludos, Mayra López. Y bueno, a mí me tocó Judas Iscariote, un personaje muy especial, un antihéroe, creo que es el antihéroe de los antihéroes en la Biblia. Su nombre se pronuncia Yehudas en hebreo, es de origen, como ya les dije, hebreo, pero también este significado del nombre significa, perdón, el término también significa Judá, la tierra de Judá. Ahora, entre los discípulos de Jesús había 2 Judas. Uno que era Judas Iscariote, el traidor, así lo llaman fuertemente, y el otro era Judas Tadeo. Hay una carta de Judas Tadeo en nuestra Biblia al final, justo antes del Apocalipsis. Es una hojita, es un capítulo nada más. Entonces, cuando ustedes vean en sus Biblias Judas, no vayan a pensar que es Judas Iscariote, es Judas Tadeo. Ahora, este Judas Iscariote había sido predicho por los salmos, el Salmo 41, 7 al 9, específicamente el 9 nos habla de él. Dice así: aún acuchillean contra mí, todos los que me odian me achacan la desgracia que me aqueja. Cosa de infierno ha caído sobre él, ahora se ha acostado, ya no ha de levantarse. Hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, levanta contra mí su calcañal. Entonces,
Entre las características que podemos encontrar de Judas Iscariote es que le gustaba mucho el dinero, ¿sí? De hecho, era el tesorero, pues, del movimiento de Jesús y los 12 apóstoles. Él era el tesorero, el que manejaba el dinero. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y algo curioso, ya, prácticamente de todos los apóstoles de Jesús nos habla, nos menciona, pues, el llamamiento que Jesús le hizo a cada uno. El llamamiento cuando estaban los 4 hermanos en el monte, en el lago, perdón, pescando. Estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Santiago y Juan. Entonces ahí nos narra cómo los llamó, pero de Judas Iscariote no habla nada del llamado. O sea, al parecer para los evangelistas era un mal necesario de nombrar, pero no lo nombraban más allá de lo necesario. Entonces, yo quiero que miremos algo muy importante, porque en Mateo y en Lucas vemos a los 12 apóstoles, y es interesante ver que al nombrarlos, digamos que el orden interior puede variar un poco, pero en las puntas, o sea, el primero, el más importante, siempre va a ser Pedro. Y siempre nombran de último a Judas Iscariote. Siempre lo ponen de último, y a Pedro siempre lo ponen de primero. ¿Ok? Como el primero de los apóstoles. Entonces, Mateo 10:2, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Esto es lo que encontré. Ay, esta cosa se despertó solita. Bueno, aquí sigamos. Ok. Bueno, entonces, Mateo 10:2 al 4, dice así: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, o sea, Judas Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, o sea, de último, el mismo que le entregó. Y en Lucas capítulo 6, versículos del 14 al 16, dice así: Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Entonces miren que internamente hasta el Judas Tadeo cambia de posición, pero siempre cuando nombran a los 12 comienza por Pedro y terminan por Judas Iscariote, y lo dicen y le llaman siempre el traidor. O sea, es el último, pues el despreciable. Mientras, bueno, entonces vamos a hacer como un recuento breve de lo que los evangelios nos narran de Judas Iscariote. Y vamos a Juan capítulo 6, donde Jesús declara que Él es el pan vivo bajado del cielo. Quien lo come y lo bebe vivirá para siempre, ¿sí? Porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Ahí Jesús le dice, cuando lo abandonan todos los que lo seguían, le dice a sus discípulos, a sus 12, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro le respondió, otra vez Pedro primero: Señor, ¿a quién iríamos si tus palabras dan vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús entonces concluyó: ojo, ¿no elegí yo a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Se refería, y dice el 71, se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, porque Judas, precisamente uno de los 12, lo iba a entregar. Entonces, ya desde el comienzo, Jesús lo elige. No dicen cómo lo eligen, cómo hace el llamado a Judas Iscariote, pero ya lo llamaba diablo, sabía que él lo iba a entregar. Y si pasamos a Juan en el mismo capítulo 2, o sea, el mismo Juan, pero en el capítulo 12, encontramos a Jesús en una escena donde estaba María y Marta,
Estaban celebrando una cena en honor a Jesús. Y dice así, Juan 12:2. Ofrecieron allí una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Lázaro, el que él resucitó, ¿no? Su amigo especial, su amado amigo. Entonces, María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro, y ungió con él los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos. La casa se llenó una fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, siempre hacen ese énfasis, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios para repartirlo entre los pobres? O sea, él sabía cuánto costaba eso, ese perfume y le gustaba el dinero, o sea, ya sabía lo que era fino. ¿Y cuál era la excusa? No haberlo gastado para dárselo a los pobres. Pero veamos lo que dice el versículo 6. Si dijo esto no fue porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero común, o sea, era el administrador del dinero, robaba de lo que echaban en ella, o sea, tenaz. O sea, entre los 12 tenían un ratero, un ladrón, ¿ya? Entonces, vemos aquí cómo la Biblia cada vez que lo nombra, le dan en la cabeza a Judas, o sea, era despreciable completamente su imagen. Y dice, Jesús le responde en el versículo 7, Jesús le dijo, déjala en paz, esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. Además, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, a mí en cambio no siempre me tendrán. Entonces, Jesús lo para en seco y le dice, cuidadito, mijo, con ella no se meta, que lo que ella ha hecho es una buena obra. Ay, si usted quiere ayudar a los pobres, a los pobres siempre los tendrán. Y entonces allá Judas callado. Ahora, bueno, yo quiero contarles que el Evangelio de Juan es uno de los más fuertes con Judas. De hecho, el primer Evangelio, Marcos, es escueto en nombrar a Judas Iscariote. Mateo le aumenta un poquito la fuerza. Lucas digamos, también le aumenta un poquito más a lo que dice Mateo, pero Juan sí le da con todo a Judas Iscariote, lo trata de la peor porquería, porque definitivamente la imagen de la que gozaba Judas Iscariote no era muy buena. Sin embargo, los discípulos no sabían que lo iba a traicionar, solo lo sabía Jesús, y lo vamos a ver más adelante. Dice, cuando terminó de hablar, Juan capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice, cuando terminó de hablar Jesús y sus discípulos salieron de allí, atravesaron el torrente del Cedrón y entraron a un huerto que había cerca. En este lugar era conocido por Judas el traidor, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Así que Judas, llevando consigo un destacamento de soldados, los guardias puestos a su disposición por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, se dirigió a aquel lugar. Iban armados y equipados con faroles y antorchas. Bueno, esto es más adelante, esto me adelanté un poquito, dice, Jesús, que sabía todo lo que iba a ocurrir, salió a su encuentro y le preguntó, ¿a quién buscan? Ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús les contestó, yo soy. Judas el traidor, otra vez Judas el traidor, estaba allí con ellos. En cuanto les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Bueno, esta es parte del final, creo que aquí me equivoqué un poco en la cronología, pero no, lo importante es que sigamos viendo que Judas era bien despreciado. Y vamos a pasar a Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16, donde dice, entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a fe, esta sí es la parte anterior, digamos que esa parte de Juan 18 es casi al final. Y entonces dice, entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me dan si les entrego a Jesús? ¿Qué me dan? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata y desde ese momento buscaba la oportunidad para entregarlo.
Ahora, miremos, el tipo era de negocio, o sea, era capaz de vender hasta a su mejor amigo. Hasta la mamá lo hubiera vendido si le hubieran ofrecido algo por ella. Y vamos a Juan capítulo 13, nuevamente. Otra vez Juan, dice, era la víspera de la fiesta de Pascua, o sea, ya iba a ser la última cena. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. Y él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. Estaban cenando y ya el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. Entonces, ustedes ven, aquí nos dice que el diablo ya había convencido a Judas Iscariote. O sea, Judas Iscariote tenía una relación, hablaba con el diablo según Juan 13, ¿ya? Él hablaba con el diablo. Y sigue diciendo, entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que Dios le había venido que de Dios había venido y a Dios regresaba. Entonces, él ya sabía que lo que iba a pasar con Judas y que Judas lo iba a entregar y que ya el tiempo se estaba acercando. Entonces, si seguimos en el mismo capítulo 13 de Juan y saltamos del 3 al 21 para seguir viendo qué pasa con Judas, dice eso, estando en la cena del Señor, en la última cena, dice, dicho esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y exclamó, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros preguntándose quién podía referirse. O sea, cada uno se preguntaba quién podrá traicionar al Señor. O sea, en ese momento no sabían lo que Judas era, no lo tenían muy claro, no sabían que lo iba a traicionar. ¿Ok? Entonces dice en el versículo 23, uno de ellos, el discípulo al que Jesús tanto amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. En este caso es Juan, el que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería, o sea, quién era el traidor. El discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, a aquel a quien yo dé el trozo de pan que voy a mojar en el plato, sí, aquel, o sea, el que yo le dé ese trozo de pan que voy a mojar, ese va a ser el traidor. Y mojándolo se le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Cuando Judas recibió aquel trozo de pan mojado, Satanás entró en él. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios capítulo 11? Que el que come el cuerpo del Señor y bebe indignamente su sangre, come y bebe para sí mismo su propio castigo. No por eso, o sea, por eso es que muchos mueren y se enferman, porque comen el cuerpo del Señor indignamente. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que Judas era totalmente indigno, y aquí Juan nos lo demuestra, diciendo que en el momento que Judas recibió y comió, probó el bocado de pan que Jesús había remojado en su sangre, en el vino, y lo recibió, Satanás entró en él, porque no era digno. Todos estaban limpios, excepto Judas Iscariote. Dice, Jesús le contestó, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes. Ninguno de los que estaban en la mesa con Jesús entendió lo que había querido decir. Cuando Judas era el que llevaba la bolsa de dinero, algunos pensaron que les había encargado que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Judas, después de recibir el trozo de pan mojado, salió inmediatamente y era de noche. Al salir Judas, dijo Jesús, ahora van a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre y Dios será glorificado en él. Entonces, aquí es donde viene ya la parte de Juan capítulo 18 que les había mencionado, donde llega, aquí se los voy a volver a releer.
Entonces, cuando terminó de hablar, Juan capítulo 18, seguimos en Juan, dice, cuando terminó de hablar, Jesús y sus discípulos salieron de allí, atravesaron el torrente del Cedrón y entraron a un huerto que había cerca, el huerto del Monte de los Olivos. Este lugar era conocido por Judas el traidor, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Así que Judas, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y los guardias puestos a su disposición por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, se dirigió a aquel lugar. Iban armados y equipados con faroles y antorchas. Jesús, que sabía todo lo que iba a ocurrir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Judas el traidor estaba allí con ellos. En cuanto les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Entonces vemos aquí, bueno, ya la secuencia de lo que ha hecho Judas a través de los evangelios. Y entonces pasamos a Lucas para ver qué siguió sucediendo. Aún está Lucas capítulo 2, versículo 47, ¿sí? Al 48. Dice: aún estaba Jesús hablando cuando llegó una multitud encabezada por uno de los 12, llamado Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces vemos fuerte, ¿no? O sea, Judas se va lleno de Satanás, se va con el dinero, se va a buscar a los soldados romanos y a los fariseos, a los maestros de la ley. Encuentra en el Monte de los Olivos, ¿sí? En el huerto de los Olivos, a Jesús, ¿sí? Y para señalarlo, entonces le da un beso para que sepan quién es el que tenían que apresar. Ahora saltamos a Mateo 27, ¿sí? Mateo 27, versículos del 1 al, bueno, en adelante. Dice así: cuando amaneció, sí, ya lo entregó todo, dice, cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de matar a Jesús. Lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Mientras tanto, Judas, el traidor, al ver que le habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. No sintió arrepentimiento como Pedro. Pedro se arrepintió. No, Judas sintió el remordimiento. Entonces aquí es donde podemos entender qué es de Dios y qué es del diablo. De Dios es el arrepentimiento para la conversión. Del diablo es el remordimiento, la culpa, una culpa con la que uno no puede cargar. Entonces dice, sintió remordimiento y volvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando a un inocente. Ellos contestaron: a nosotros qué nos importa, allá tú. Entonces Judas, arrojando en el templo las monedas, se retiró, luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: no se pueden echar en el tesoro del templo porque son precio de sangre. O sea, pagaron con ese dinero para matar a un inocente, y un inocente quiso volver, y un culpable quiso volver el dinero, y al no recibirlo a cambio de que deshicieran las cosas, se mató. O sea, era un dinero, unas monedas manchadas de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron los hijos de Israel, y compraron el campo del alfarero según lo que mandó el Señor. Y ya para finalizar, Pedro nos da en Hechos capítulo 1 otra versión de cómo se mató Judas. Bueno, no necesariamente es contradictoria, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro de cómo se mató Judas. Dice: uno de aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos. Eso fue antes de Pentecostés, ¿no? Justo antes, y después de la ascensión al cielo de Jesús. Y dice, se levantó Pedro en medio de los hermanos, que era uno de los 120, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que el Espíritu Santo había anunciado por boca de David acerca de Judas,
el que guió a los que arrestaron a Jesús. Era uno de los nuestros y participaba de este ministerio. Pues bien, con su dinero, con el dinero de su crimen, compró un campo, se tiró desde lo alto y quedó destrozado y se desparramaron todas sus entrañas. O sea, el tipo se tiró y se tiró de cabeza y cayó y se volvió naco. La noticia se divulgó por toda Jerusalén, de modo que el campo se llamó en su propio dialecto Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y ese es el fin de Judas Iscariote. Entonces, hermanos, este creo para mí personalmente que es el mayor antihéroe de la Biblia. Y bueno, con esto le voy a dar paso a mis hermanos para que nos despidamos o hagan comentarios finales si así lo desean. Adelante, Guido y Pastor Percy. Prenden tu micrófono, Guido. Pastor Percy. Bien, yo creo que fue un compartir muy interesante desde la palabra de Dios, como nos gusta a los tres. Si vemos también en resumidas cuentas, como lo dijo el pastor Percy Riley, un brujo, como se hace llamar, profeta, un rey, un ungido, un mesías, que se le da el título también del Señor, y un discípulo de apóstol, todos tres tienen algo en común. Yo creo que lo que decía el Papa San Pablo VI decía, y también para todos los seres humanos, cuando el hombre, el mayor pecado de cada uno es perder la conciencia de lo que es el mal. Bendiciones para todos, me despido de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, y será hasta una próxima ocasión. Adelante, Rodrigo, o el pastor Percy también para que se despida. Adelante, pastor Percy. Gracias, mi hermano Rodrigo y mi hermano Guido Rojas por la invitación. Gracias por este hermoso compartir en donde hemos podido examinar 3 vidas que aunque no son las mejores, pero tienen una gran enseñanza para todos nosotros los cristianos, los que amamos a Cristo. Realmente podemos aprender de esas personas y podemos aprender de todos nosotros. Es lamentable que hayan personas que por su religiosidad, me refiero a mis hermanos evangélicos, algunos evangélicos, porque no todos son como los que están comentando en el chat, que por sus prejuicios no aprenden, porque su corazón es lo que tiene, prejuicio. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas que nunca van a cambiar, aunque ellos dicen que Cristo los cambió. Pero bueno, si Cristo los cambió, yo prefiero quedarme así, ¿ok? Pero hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios los guarde y oro para que Dios los siga bendiciendo a todos. Se despide de ustedes el pastor Percy J. Riley de aquí de la ciudad de Los Ángeles, California. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Sí, como sabemos, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Si hubo un Judas entre los 12, pues ¿por qué no va a haber de este tipo de personas que dicen ser cristianos, pero pues a la hora del té, sus obras, sus palabras, sus acciones van más encaminadas a lo que hicieron los antihéroes de la Biblia que a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? De todas formas, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Kürer, y bueno, Miguel Cano, Segundo Vanegas, todos los que nos han acompañado, Cristiano Católico, por ahí vi a Soldado, a Jesús Medina, a Timoteo Camote, a Soldado Cristiano, Armando García, y bueno, a todos los que ya he saludado, que el Señor les bendiga, feliz noche. Si te gustó este programa, pues compártelo, ¿sí? No se te olvide darle like. Muchísimas gracias. Feliz noche, que el Señor los bendiga y que viva Cristo Rey. Bye, bye.